señor Luis Aragonés, porque Petón tiene una historia que contar. Es la llave del vestuario en este caso, y Petón le hace su particular homenaje a Luis Aragonés. Venga, Petón, cuando quieras. Pues, antes de entrar en el vestuario del míster, con su llave, quiero decir que no es un homenaje. Es simplemente recordar la historia. Los homenajes hay que darlos en vida y Luis Aragonés no tuvo el reconocimiento y ese homenaje que mereció, sin duda, del fútbol español. Tuvo el de, ni de España, de la sociedad entera. Tuvo el de quienes le querían y entre ellos todos sus jugadores. Porque ha sido emocionante verles uno tras otro llorar su pérdida. Para haberle dado ese homenaje habría que haber empezado por entenderle. Y no se puede entender a un hombre sin conocer su origen. Luis Aragonés, todo el mundo lo sabe, nació en Hortaleza. Y seguramente todos sabemos que existe Hortaleza, los madrileños más, pero por ahí fuera, porque de ahí era Luis Aragonés, de las Cárcavas, el corazón del barrio, más allá de Fuencarral. Y seguramente hubieran entendido mejor a Luis si supieran que su padre, Hipólito, que murió con 50 años y que da nombre a la Gran Vía de Hortaleza, cuando volvía del campo podía perfectamente encontrarse a la hora de comer con 30, 40, 50 menesterosos. Porque había dicho en su casa, y se entendía como una norma, que cualquiera que pidiera pan tenía un sitio en su mesa. Quizá entendiéramos mejor algunos comportamientos de Luis si supiéramos que así había sido educado. Completó su educación luego en el Colegio del Recuerdo, que es un colegio postinero de Madrid, ahí en la zona norte, con los jesuitas. Y por ahí también, quizá, por esa educación, entenderíamos los que estuvimos algún rato largo solos con él, que era un hombre con una gran avidez intelectual, con ganas de conocer, con ganas de saber. Y cuando le contabas algo que él desconocía, te miraba fijamente, lo absorbía y de lo dicho, el rasgo más interesante, lo utilizaba mañana. Le servía siempre. Él fue un futbolista vocacional. Pasó por el Getafe, llegó al Madrid, al Plus. Y Luis Aragonés fue el motivo del único grito que le dio el gerente eterno del Real Madrid, Antonio Calderón, a su mejor amigo, Santiago Bernabéu. Aquella tarde, en la que después de un partido contra el Betis, traspasado finalmente después de tanta cesión al equipo verde y blanco, Bernabéu echó una bronca tremenda porque el futbolista se había ido. Y Antonio Calderón, levantándole la voz, le dijo: porque tú quisiste, Santiago, porque tú nombraste a un secretario técnico, Samitier, que ya estaba pasado de edad, y te dije que no lo hicieras, y él decidió, contra la lógica, que un jugador buenísimo se fuera del club. Se dio cuenta Antonio Calderón y al minuto le dijo: perdona, Santiago, por haberte levantado la voz, pero esta vez tenía razón. Nunca más en esa casa se volvió a hablar de Luis Aragonés como algo que se perdió. Ya fue siempre un rival, un adversario, el que hizo grande con sus compañeros al Atleti de Madrid. El centrocampista que más goles ha marcado en la Liga Española. El que tiene un récord de 15 goles en 15 partidos en la Copa de Europa con el Atleti de Madrid. El que aquel 15 de mayo en Heysel del 74 estuvo a punto de hacerle campeón de Europa. El que ha abierto una brecha con el fútbol que le debe ese trofeo al Atleti de Madrid y a Luis Aragonés. Pasó el tiempo y fue entrenador del club, le hizo campeón del mundo y conquistó el corazón de los atléticos, 32 años en su casa. Estuvo en otros equipos y en todos ellos los jugadores le han querido y también las aficiones. Lo más importante para él, mientras tanto, es que había conocido a su mujer, a Pepa, en Huelva, cuando estuvo cedido. Y la conoció porque una tarde un luchador de libre, un fornidísimo Carlos Moll, la salvó de ahogarse en la playa. Salvó a una preciosidad porque estaba llamada a ser la madre de los hijos de Luis Aragonés. Humanamente, futbolísticamente, se fue conformando el personaje, ese arisco en ocasiones,
pero que jamás fallaba a los suyos. Nunca falló a uno de sus futbolistas, nunca falló a uno de sus amigos. En los últimos tiempos, cuando la enfermedad avanzó de una manera galopante, y lo sabían unos cuantos nada más, pues Miguel San Román, Pepe Navarro, los que han estado siempre con él, llamaban a Jesús Paredes, su otro yo, le llamaba al médico, su compañero, el que heredó como preparador físico de su gran amigo, el idolatrado Alfredo Di Stéfano. Y él venía desde Alicante, el médico le decía, este tío, no sabemos si le está doliendo algo porque es así. La enfermedad avanza, lo sé, pero no se queja. Sácale tú si le está doliendo algo. Dímelo, le daremos algún paliativo. Pero Luis, en esa pelea constante, él que era tan competitivo, por no sentirse derrotado por la Parca en el final, arrebatado por la rabia y la melancolía, no decía nada, ni se quejaba, y solo le caía una lágrima. Ha cambiado el fútbol español. El otro día lo decía Schweinsteiger en Alemania. No sé si eran buenos o malos los españoles, lo que sé es que no eran ganadores y a partir de este señor que se ha ido, empezaron a serlo. Se lo debemos para siempre. Ha ganado la batalla de la historia. Dentro de 20 años, niños que no le han conocido hablarán de Luis Aragonés como los grandes ídolos del fútbol. Como hablamos nosotros ahora de George Best o de jugadores así que ya no están y siguen vivos en la memoria de todos. Ganó la hazaña del futuro. Lo definió muy bien Armando Ufarte. Le han preguntado cómo era Luis Aragonés y dijo, un tío, un ser auténtico, un campeón, para siempre, aunque no esté, porque los grandes nunca mueren. Luis Aragonés. Vete con la imagen de Damián, que estoy pidiendo hace un rato, ¿vale? Desde hace media hora os pido la imagen de Damián. Sí. Que estaba emocionado escuchando a Petón y yo me daba cuenta, ¿no? En realización no. Damián, ¿qué sentías? Yo es que soy de lágrima fácil, y es un defecto, ¿eh? Pero es verdad. Y yo estuve el domingo con Petón y con Jesús Paredes en el funeral, en la misa, escuchando la homilía del padre Daniel. Y yo tengo que decir que de Luis Aragonés 3 cosas. Una, que yo he hablado con mucha gente de fútbol en mis años de profesión, pero el que más sabía de fútbol, no hablo de títulos, el que más sabía de fútbol era Luis Aragonés. Y la persona a la que yo más he querido, en las duras, en las maduras, tuvimos un enfrentamiento muy fuerte, yo sabía que en el programa. Casi rompí con él, porque le dije lo que pensaba en ese momento, y él a mí. La persona a la que yo más he querido en esto del fútbol se llama Luis Aragonés. Y en fin, creo que el fútbol español, sinceramente, está en... Yo sé que Luis nunca lo diría, lo dijo públicamente, pero ha dicho una cosa, Petón, que es la puñetera realidad. En vida no ha tenido el reconocimiento de haber cambiado este señor la historia del fútbol español. Y el fútbol español le debe un homenaje que tiene que ser el día del Calderón. En el España-Italia, a lo grande. Pero no del Atlético de Madrid, sino del fútbol español. Y lo digo no solo con el corazón, lo digo con un sentimiento de frialdad también, si es posible. Porque este señor ha habido un antes y un después de la selección española. Y el 7, Schweinsteiger, lo sabe. Y Xavi Hernández lo sabe. Y Casillas lo sabe. Iniesta lo sabe, Silva lo sabe, y lo sabe todo el mundo. Puyol, Xavi Alonso, lo saben todos. España es lo que es, luego Del Bosque ha heredado y ha sabido, no ha dilapidado la herencia, al contrario. Pero esto ha cambiado por ese señor, el sabio de Hortaleza. Y el fútbol español está en deuda con Luis Aragonés, lo digo de verdad, con toda la frialdad. Y algo tiene que hacer la federación. Gracias, Damián. Luis Aragonés, protagonista esta noche en este